Este gráfico mide la presión tributaria de los países del ABCD en 2019. No, 2018. Acá tenemos los datos del 2019, más nuevos. Fíjense, Chile tiene una presión tributaria no del 25, me equivoqué, del 21. Pero a este hay que sumarle los ingresos del cobre. Porque los ingresos, o sea, imagínense que YPF fuera la principal empresa exportadora del mundo de petróleo, como es en Chile la empresa Codelco que exporta cobre. Los ingresos, las ganancias de la empresa terminan siendo ingresos estatales, recursos no tributarios. No me acuerdo quién me había hecho la pregunta. Yo, Delfina, pero creo que entendí, o sea, el hecho de que sea tan importante o que sea monoproductor el país, como da la explicación de por qué se cobra o que se cobre un impuesto a la exportación, o mismo el caso de Chile representa un ingreso bastante importante porque es estatal la empresa. Claro, en realidad hay una variable más que también hay que tener en cuenta, que es que, ¿no? Total ya la clase se puso más interactiva. También todos los años cuando doy esta clase les recuerdo a los alumnos, ustedes eran muy chiquitos en el 2002, cuando Lavagna era ministro de Duhalde y cuando Duhalde asume, el ministro de Economía era Remes Lenikov. Resuelve el problema de la salida de la convertibilidad con la superdevaluación. El dólar pasa de 1 a 4 y luego se estabiliza en 3. Y al poco tiempo asume Lavagna y una de las primeras medidas que toma Lavagna fue restablecer los derechos de exportación. Los derechos de exportación en Argentina, desde que Krieger-Bacena los reimpuso en los 60, estuvieron vigentes durante mucho tiempo hasta que cuando Cavallo fue ministro de Menem los eliminó. En el 2002, Lavagna los volvió a poner. Y el punto, si ustedes buscan las declaraciones que hacía Lavagna en ese momento, van a encontrar una declaración que Lavagna decía, le preguntaban a Lavagna, ¿cuánto va a sacarle las retenciones al campo? Y Lavagna decía, cuando el campo paga impuesto a las ganancias. Más allá de si es cierto o no es cierto de que el campo paga más o menos impuesto a las ganancias que la industria, ¿no? Hay un mito popular que dice que los productores agropecuarios se evaden mucho más que los productores industriales. A eso se refería Lavagna, más allá de si ese mito es realidad o no. Lo importante es que esa frase, esa declaración pública del ministro que restableció las retenciones en Argentina, es muy importante porque está en línea con lo que dicen los papers del Fondo Monetario Internacional cuando analizan la estructura tributaria de los países subdesarrollados. Hay una serie de papers del Fondo Monetario Internacional que plantean que los países subdesarrollados no pueden tener estructuras tributarias equivalentes a los que tienen los países desarrollados, porque los países subdesarrollados, como son subdesarrollados, tienen administraciones tributarias subdesarrolladas. O sea, si ustedes prestan atención, que un ministro de Economía diga, cuando el campo me pague ganancias, yo voy a eliminar las retenciones, lo que está diciendo es, como yo soy incapaz, ineficiente, cobrándole impuesto a las ganancias, tengo que imponer un impuesto malo, como son las retenciones,
porque necesito recaudar. Pero en realidad lo que está haciendo ese funcionario, el ministro, es reconocer la incapacidad que tiene la administración tributaria argentina de cobrar impuestos a las ganancias como se debería cobrar. Porque esa es la segunda razón del FINA de por qué los países subdesarrollados, o sea, hay una conjunción. Si sos subdesarrollado, sos monoproductor, tenés una estructura de exportaciones poco sofisticada y además tenés una administración tributaria subdesarrollada. Sos subdesarrollado, justamente. Entonces, como sos subdesarrollado, no podés cobrar impuestos a las ganancias a las empresas con la misma eficiencia que lo cobra Estados Unidos. Y entonces, como no podés, tenés que inventar un mal impuesto, porque de eso no hay duda. Los derechos de las exportaciones son un mal impuesto, o por lo menos son un impuesto peor que el impuesto a las ganancias. Pero como no le puedo cobrar impuesto a las ganancias a los productores del campo, les cobro retención. Que en realidad tampoco les cobro retenciones a los productores del campo, se las cobran los exportadores, para que los exportadores se las descuenten a los productores. No, fíjense cómo las retenciones, este gráfico está hecho a propósito, así para que se vea. Cómo las retenciones aumentan, se imponen en el 2002, acá están, hasta el 2002 no existían. Tienen su máximo pico en el 2009 y luego del 2009 caen. Este gráfico está viejo, llega hasta el 2016. Si lo actualizaría hasta el 2020, ahora vuelven a subir, ¿no? Obviamente porque ahora desde que asumió, ¿no? En el 2018 el gobierno de Macri volvió a poner las retenciones porque necesitaba recaudación. No solo puso retenciones a las exportaciones agrícolas, sino que es el único, Argentina porque todavía sigue estando, es el único país del mundo que le cobra exportaciones a los productos industriales y a los servicios. No existe, eso sí que no hay caso en el mundo. Pero ¿qué pasó? Argentina tuvo una de nuevo, siempre es el mismo cuento. Abril del 2018, Argentina tiene una crisis de balanza de pagos, se queda sin financiamiento internacional, tiene que ir a pedir financiamiento internacional al Fondo Monetario, el Fondo Monetario le dice todo bien, pero tenés que resolver tu problema fiscal, cobrar retenciones. Entonces, el gobierno de Macri, que había asumido rebajando las retenciones, justamente porque tenía acceso al financiamiento internacional, entonces prefirió bajar los impuestos al comercio exterior, porque total podía financiar el déficit en los mercados voluntarios. Termina la película volviendo a imponer las retenciones, y luego, cuando asume el nuevo gobierno, las aumenta. Es ahora cuando vemos la recaudación de las retenciones, sube de nuevo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ok. Entonces, mejor, vamos más rápido y pasamos a los impuestos patrimoniales. Primero nos tenemos que poner de acuerdo con el nombre.
¿Qué son los impuestos patrimoniales? Son los impuestos que se cobran sobre, en teoría, el patrimonio. En la práctica, es un impuesto que se cobra sobre los activos. ¿Saben la diferencia entre patrimonio y activo? Activo menos pasivo igual patrimonio neto, ¿o no? Claro, exactamente. Sí, ¿no? Porque la lógica, ¿no? Los impuestos patrimoniales son los impuestos al Adam Smith. Según Adam Smith, los mejores impuestos del mundo mundial eran los impuestos patrimoniales, porque Adam Smith decía que los impuestos tendrían que ser determinados según el faculty de cada contribuyente. Faculty era la capacidad contributiva, ¿no? La capacidad contributiva depende de la riqueza. Si soy más rico, puedo pagar más. Si soy menos rico, puedo pagar pobre. Puedo pagar menos. Ahora, la riqueza es el patrimonio. En el mundo de hoy, el problema que tienen los impuestos al patrimonio es que los fiscos tienen problemas para gestionar impuestos sobre el patrimonio porque tienen problemas para verificar las deudas. ¿No? Yo tengo un activo y tengo un pasivo. Si yo tengo un activo de, no sé, 100 millones de dólares y tengo pasivo de 999.999.999 dólares, mi patrimonio es $1. Si vos me querés grabar ese patrimonio, yo tengo que pagar impuestos sobre $1. Seguramente el impuesto al patrimonio va a tener un mínimo no imponible y $1 seguro va a estar por debajo del mínimo y entonces no tengo que pagar. Ahora, en un mundo globalizado, yo puedo tener una sociedad en Argentina y una sociedad en las Islas Caimán. Y puedo tener mi patrimonio de la sociedad en Argentina, está compuesto por los activos que me compré con recursos que la sociedad argentina obtuvo de mi sociedad en las Islas Caimán. Entonces ese pasivo es un pasivo trucho, porque somos la misma empresa. ¿No? Los contribuyentes sofisticados tienen posibilidad de inflar sus pasivos. Y esa posibilidad hace que los fiscos no los puedan controlar. Y por eso, cada vez más, o sea, cuando uno mira lo que pasa con los impuestos patrimoniales en el mundo, uno se da cuenta que pasan dos cosas. La recaudación cae, justamente porque la posibilidad de inflar deudas es cada vez mayor, y además cada vez más mutan de impuestos patrimoniales a impuestos sobre los activos. No me importa si los activos están financiados con capital propio o están financiados con pasivos. Si lo tenés que pagar. Los impuestos, como cualquier impuesto, se puede clasificar en impuestos específicos o impuestos generales, y como cualquier impuesto, los impuestos patrimoniales se pueden clasificar entre impuestos cedulares y impuestos declarativos. En Argentina tenemos impuestos cedulares y específicos, como el impuesto automotor y el impuesto inmobiliario, y tenemos impuestos generales declarativos al patrimonio, como el impuesto a los bienes personales o el ahora nuevo, supuestamente solo por un año, aporte extraordinario, ¿no? ¿Cómo era? Y solidario para la pandemia, bla, 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 bla.
Los dos primeros son impuestos específicos y cedulares, los dos segundos son impuestos generales y declarativos. ¿No? De nuevo, ahora la pandemia dejó viejo todos los números y toda la teoría. En la pandemia vemos que cada vez más países desarrollados están recurriendo a financiarse con la creación de impuestos sobre los activos, sobre impuestos sobre el patrimonio, ¿no? Cuando uno mira los números, uno ve que los impuestos sobre la propiedad caen. Fíjense, en el 65 tenían esta dimensión, en el 2014 llegan a la mitad. Bueno, de nuevo, cuando dentro de 2 años hagamos este gráfico, vamos a ver que la participación en la recaudación de los impuestos patrimoniales en los países desarrollados que volvió a crecer. Acá tenemos lo mismo para Argentina. No, lo mismo, en el 2000, fíjense, impuestos patrimoniales, piqui, 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 piqui. Está acá. En el 2004 era mucho, fíjense, en el 2004 tenía todo esto. En el 2018, de nuevo, casi la mitad. Si miramos los números de ahora, ¿no? En el caso de Argentina, con los impuestos patrimoniales, se dio un hecho paradójico, que fue el gobierno de Macri, en la ley de reparación histórica y blanqueo, generó un incentivo muy fuerte a que las personas que tenían activos en el exterior o activos fuera del sistema los declararan. Y ese incentivo fue que además de se perdonaban los impuestos no pagados, se bajaba la alícuota del impuesto a los bienes personales del 1,5 al 0,25. Si a eso le sumamos que, como dijimos en la clase anterior o la anterior, Estados Unidos y los países del G20 llegaron a un acuerdo de intercambio de información, eso generó presión para que la gente que tiene patrimonios no declarados los blanquee, porque justamente iba a ser Estados Unidos el encargado de difundir esa información. Eso tuvo como resultado el blanqueo más exitoso en la historia de la Argentina. Los contribuyentes declararon ingresos no declarados por 106.000 millones de dólares. El problema fue, para esas contribuyentes, el problema fue que luego de las elecciones del 2019, el gobierno de Alberto Fernández aumentó el impuesto a los bienes personales. La recaudación entre el 2019 y el 2020 del impuesto a los bienes personales se multiplicó por 5. Justamente porque la alícuota se multiplicó por 5. Entonces, de nuevo, vamos a ver que sube. Este es un gráfico interesante para ver el problema que tienen los impuestos patrimoniales. Tenemos 3 impuestos patrimoniales, un impuesto que es declarativo y general como bienes personales, y 2 impuestos cedulares y específicos, como son inmuebles y patentes. Fíjense cómo el impuesto inmobiliario, que era básicamente el impuesto patrimonial en el 91, va perdiendo participación. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de por qué? Si el impuesto inmobiliario es el impuesto más fácil de cobrar, porque vos te compras una casa y la tenés que registrar. Entonces, es un impuesto de muy fácil administración
Porque te compras una casa, la escrituras, la registras en el registro de la propiedad inmueble y esa información llega a la dirección de rentas de la provincia o del municipio y con esa información el municipio o la provincia te manda a tu casa la factura. El problema que tiene el impuesto inmobiliario es cómo se determina el impuesto. El impuesto inmobiliario es un impuesto donde el Estado tiene la responsabilidad de determinar cuál es el impuesto a pagar. Y ese impuesto a pagar, como todo impuesto, tiene dos componentes, la base imponible y la alícuota. La alícuota se fija por ley. La base imponible se fija también por ley de acuerdo al mecanismo de evaluación fiscal. El problema que hay con este impuesto es que en un país con alta inflación, las valuaciones fiscales pierden valor real. Entonces, ¿cómo explicamos la pérdida en la participación de la recaudación del impuesto inmobiliario? De repente la gente aprendió a evadir el impuesto inmobiliario, en el 91 no lo sabía evadir y en el 2016 sí. No. Esto es la participación en la recaudación. El IVA, el impuesto a los ingresos brutos, que son los impuestos que explican la mayor parte de la recaudación nacional y provincial respectivamente, son impuestos cuya base imponible es la facturación. Por definición, la facturación se ajusta automáticamente a la inflación. En cambio, los impuestos patrimoniales no se ajustan automáticamente a la inflación, a menos que la ley lo diga. En Argentina no hay... En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ahora cambió hace 3 años, creo, se modificó la ley tributaria y el valor fiscal se actualiza automáticamente por IPC. Por eso todos los años, al principio de año, la noticia es impuestazo de la ciudad de Buenos Aires, aumenta el 50% el impuesto inmobiliario. Y sí, chicos, si tuviste una inflación del 50% en el 2019, es obvio que el impuesto en el 2020 va a aumentar un 50% porque la ley dice que la base imponible se tiene que actualizar por el IPC. ¿No? Si en el 2019 la variación del IPC fue el 53%, la base imponible tiene que aumentar un 53%. Entonces, de nuevo, si miramos este gráfico, si hacemos este gráfico con datos del 2019 y 2020, seguramente vamos a ver que la línea naranja empieza a recuperar. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bueno, esto que les hablé de cómo son los impuestos cedulares, acá lo tienen explicado, no lo voy a volver a repetir. Lo que sí podemos agregar es que los impuestos específicos, cedulares, patrimoniales, pueden ser proporcionales o pueden ser progresivos, justamente según cómo se determine la alícuota o según cómo se determine el valor de la propiedad. Por ejemplo, tradicionalmente en Argentina el impuesto inmobiliario era un impuesto proporcional, porque el valor del metro cuadrado, el valor fiscal del metro cuadrado a partir del cual se determinaba cuál era la base imponible del impuesto inmobiliario, era uniforme. En el 2007, creo que fue, antes de que le hicieran juicio político, no, después, no, mentira, no me acuerdo.
antes de que ganara Macri, sí, antes de que le ganara Macri las elecciones en Capital, ustedes eran muy chiquititos, pero quizás les contaron. Ibarra era el intendente, el jefe de gobierno, al que le hicieron juicio político por los incendios de Cromañón y lo echaron. Y asume el que era el viceintendente o vicejefe, que era Jorge Tellerman. Ibarra y Tellerman diseñaron e implementaron una reforma del impuesto inmobiliario en Cava, donde el metro cuadrado, en lugar de ser uniforme para toda la capital, iba a ser diferenciado por barrio. Entonces, el metro cuadrado iba con una idea de reflejar el valor de mercado, ¿no? El valor del metro cuadrado en Almagro, donde vivo yo, es más barato que el valor del metro cuadrado en Belgrano. Entonces se supone que mi propiedad vale menos, una propiedad de 100 metros cuadrados, un departamento de 100 metros cuadrados en Almagro, vale menos en el mercado que un departamento de 100 metros cuadrados en Belgrano. El problema es que anteriormente esa distinta evaluación de mercado del metro cuadrado no estaba reflejada en la evaluación fiscal. Entonces, dos individuos que tenían dos departamentos con las mismas características, pero uno valía, no sé, un 50, un 100% más que el otro, pagaban el mismo impuesto. Lo que hicieron Tellerman, primero la ley la mandó a la legislatura Ibarra, la terminó aprobando la legislatura bajo el gobierno de Tellerman y lo terminó aplicando Tellerman. Lo que hizo fue cambiar ese criterio. Ese cambio en el criterio sigue vigente hoy y luego en la provincia de Buenos Aires también lo adoptaron, ¿no? Entonces, la idea es que la evaluación fiscal ahora se ajusta por el valor de mercado de la propiedad del barrio. Esa es una forma de que el impuesto sea progresivo. La otra forma es una forma mucho más sencilla y es fácil, es que la alícuota se estructure en forma escalonada según el valor de la propiedad. El impuesto a los bienes personales, como dijimos, es un impuesto general y declarativo. ¿Qué quiere decir que sea general? Que grava todos los activos, tanto los activos físicos como los activos financieros. Tu casa, tu auto, tu barco, tu quinta, tus depósitos en plazo fijo, tus acciones y tus bitcoins. Todo está grabado. No, bueno. Ya sabemos, ya les conté el problema que tenemos en Argentina para gravar el patrimonio neto. Igual, nuevamente, el cambio de clima respecto de la tributación internacional y inició en el 2015 y la política de intercambio de información entre las distintas administraciones tributarias está generando cambios en estas cosas, ¿no? Pues si ya tenemos mejor información, esta excusa para gravar sobre el activo y no sobre el patrimonio se empezaría a disipar. En Argentina, el impuesto a los bienes personales es un impuesto que tiene una alícuota progresiva, aumenta según el nivel total de los bienes gravados, tiene un mínimo no imponible, ¿no? Que hay que actualizar porque quedó viejito, era de 2 millones de pesos, y tiene una exención para la vivienda única. Si tu vivienda única vale menos de 18 millones de pesos, no pagas el impuesto. ¿No? Que también quedó viejita, porque 18 millones de pesos es, hagan la cuenta en dólares, 18 millones dividido 100 son re poca plata.
Un tema que aparece en la discusión cuando se habla de bienes, del impuesto a los bienes personales, es que la reforma que hizo el gobierno del presidente Fernández con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva generó una discriminación. Los bienes extranjeros tienen un tratamiento distinto a los bienes locales, ¿no? Un contribuyente argentino, un residente en Argentina, va a pagar una tasa por sus activos en Argentina y va a pagar una tasa más alta por sus activos en el exterior. Esto es interpretado por algunos tributaristas como una violación de la equidad horizontal. En realidad, pensé que tenía una diapositiva, pero no la tengo, así que se los voy a contar. Recuerden que la equidad horizontal dice 2 personas que tienen el mismo ingreso, la misma riqueza, tienen que pagar lo mismo. Esa es la definición de equidad horizontal, tratamiento igual a los iguales. O sea, lo que estamos diciendo es la equidad horizontal se aplica sobre la persona, no se aplica sobre los bienes. Un departamento en Belgrano de 100 metros cuadrados vale menos que un departamento de 100 metros cuadrados en París. No es el mismo, o sea, aunque los dos son departamentos de 100 metros cuadrados, no son el mismo departamento. El dueño, los respectivos dueños de cada uno de esos 2 departamentos no tienen los mismos activos, por lo tanto no tienen que tener el mismo tratamiento. Además, hay jurisprudencia de la Corte Suprema en la que toda política, esto es interesante, porque es una caja de Pandora, pero bueno. Hay varios fallos de la Corte Suprema donde dice que el Estado Nacional, mejor dicho, el Congreso Nacional, por Constitución, por la Constitución, tiene la potestad de generar leyes que impulsen el desarrollo económico y la actividad económica local. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque en realidad el mismo argumento que dice que es discriminatorio que un departamento en París pague más impuestos que un departamento en Buenos Aires, puede ser utilizado, de hecho fue utilizado en la jurisprudencia argentina, para demandar al Estado Nacional en un caso donde una empresa importadora no quería pagar los impuestos a la importación, porque justamente acusaba a los aranceles a la importación de ser discriminatorios. Ya dijimos que efectivamente los aranceles a la importación son discriminatorios. La Corte Suprema de Justicia dijo que justamente el Congreso Nacional tiene la potestad de fijar aranceles a la importación y tiene la potestad de discriminar entre la producción nacional y la producción extranjera, justamente porque uno de los objetivos, una de las facultades que le da la Constitución al Congreso es generar leyes que incentiven la producción nacional y la actividad económica nacional. Ese argumento es el argumento que se esgrime para decir, para justificar que gravar con una alícuota superior los activos en el exterior no es inconstitucional. Justamente porque, ¿cuál es el objetivo de gravar, dar tratamiento distinto a los activos extranjeros que a los activos nacionales?
¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuál es la razón por la cual se graba con el doble en la nueva ley, la reforma del impuesto a los bienes personales dice que si vos tenés $100.000 depositados en un banco argentino, pagás un impuesto, una alícuota. Si tenés $100.000 depositados en un banco extranjero, pagás el doble. Si tenés un departamento de $1 millón en Argentina, pagás una alícuota. Si tenés un departamento de $1 millón en París, pagás el doble. ¿Cuál es ¿por qué se aprobó una ley que tenga esa discriminación? Esa es la pregunta. Yo